Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, Buenas. estoy en Córdoba, en Altagracia, acabo de llegar y vamos a hacer el episodio 255, es el último episodio del modo verano, el diario. Y a partir de hoy vamos a hacer 8 mesas, en realidad capaz son 7, ya lo veremos, la última es sorpresa. Y la primera es mesa uno, Sierra Cordobesas, y acá lo tengo a... Necesito un nombre. Manuel González Beglia. Muy bien. Y la consigna es, vas a tener que responder 3 preguntas en 15 minutos. Capaz que antes también. Así que vamos a ver. Así que No- después de vos va a venir Gonzalo Pagani y después Luli Marcusi. Y Dale. después va a haber un debate. Y... Bueno, ¿cómo llegaste a Altagracia? Adrián, parate. Claro que no soy especialista en la materia, ¿no? Nadie es especialista en nada. Listo. Perfecto. ¿Cómo llegaste a ¿A qué Altagracia? te referís? ¿Cómo llegaste? ¿Viniste en auto, en colectivo? Vinimos en auto, hicimos pool y no sé si sabías que hay una autopista recientemente inaugurada, tendrá 2 o 3 años, y esa autopista cambió bastante la manera en que Córdoba se desarrolla, por lo menos con Valle de Calamuchita. Sí, Así que tomamos esa autopista. bien. ¿Y pasaron por el monumento a la aviadora? Sí, 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 alto monumento, ¿no? ¿Te gusta? Me gusta, me gusta. Yo lo vi, bueno, Eh, está medio abandonado, ¿no? Está medio abandonado. Al frente de ese monumento está el casco de estancia que usaba el varón, no me acuerdo el apellido, y que era un lugar donde el edificio es espectacular. Era Sí. como una especie de casa hotel donde él recibía a todos sus agasajados y hacían fiestas. Estuve hace poco conociéndolo, es increíble. Está el hangar Sí. donde guardaba el avión y la estructura del hangar es increíble. Te digo que es más lindo por ahí el hangar que la casa. Muy bien. Está acá nomás, te digo que da Sí. para ir a conocerlo. Y después vistes a la fábrica de Roca. También de Oreste Berta, Sí, que debe ser la mejor obra de Roca. lejos, por lejos. Sí. Sí, sí, Después sí, vi otras cosas increíble. en Córdoba que Sí, por suerte... hace poco estuvo Rojas sacándole unas fotos Sí, muy el lindas. fotógrafo. Sí, Bueno, entonces tu primera pregunta es, una obra emblemática de las sierras de Córdoba. bueno. No sé si es una obra emblemática porque es una obra muy pequeña, pero es una obra que a mí me gustó mucho, de Joaquín Alarcia y Fede Ferrer, Sí, unas caballerizas, se llaman caballerizas carajo. sí. Ahorita creo que es una de sus primeras obras y nada, una obra muy sensible, muy conectada con el entorno, materiales del lugar. Es una obra donde la estructura se muestra desnuda, es una estructura de madera con un basamento de piedra que resuelve una topografía Bien. y es muy linda, la verdad. Y justamente me viene bien porque, bueno, la otra vez que habíamos venido a Córdoba con Matías, nos habían hablado mucho de que en realidad la ciudad de Córdoba era como una ciudad media satélite, ¿no? Como que los cordobeses no vivían en la ciudad, sino como que siempre se escapan a las sierras. Y Eh, como sí, o que las sea, casas casi siempre están fuera de la ciudad de Córdoba, no están en el... en realidad el fenómeno es que el centro de Córdoba se ha empezado como a vaciar porque la tierra empieza a aumentar de valor y entonces se empieza a construir cada vez más en la periferia. Apareció también de la mano de la inseguridad el fenómeno de los barrios cerrados. Y entonces de repente tenés toda la mancha urbana rodeada de barrios cerrados. Y de golpe también Eh, se van a vivir a las sierras la gente, pues aprovecha y se va a sí, cada vez más lejos. sí, 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 también empieza a haber obviamente mejores accesos, mejores vías de conexión y entonces es una posibilidad que yo creo que ahora, justo lo veníamos conversando en el auto, a raíz de todo este tema de la pandemia, cuarentena, etcétera, y de la demostración que es posible trabajar en tu casa, creo que se va a dar un fenómeno que todavía no sabemos cómo va a repercutir en la ciudad, y es que la gente va a decidir alejarse de la ciudad para Mm. trabajar en las periferias cada vez más o en las sierras. Nosotros estamos en la base de la sierra, entonces es muy fácil llegar a la montaña. Cómo, porque la pregunta es una problemática de este éxodo de ciudadanos de Córdoba hacia las sierras para viviendas permanentes. Y tener que trabajar todos los días en Córdoba, ¿no? Como que ya estás viviendo en un pueblo, Sí, pagar los impuestos del pueblo, pero después trabajás y estás todo y consumís todo en la ciudad, ¿no? Entonces hay como una especie de desfasaje. ¿Cómo?
Creo que en realidad creo que la problemática pasa más por el tema del automóvil, ¿no? O sea, la entrada y salida de gente en los horarios pico, algo similar a lo que había ocurrido en Buenos Aires, es cada vez peor. Pero en relación a lo que te decía antes, me parece que ahora estamos ante un cambio de paradigma. Me parece que la gente ya no va a querer volver a trabajar a Córdoba, sino que se va a querer quedar en los pueblos, porque ahora ya puede estudiar online y trabajar online, y eso va a repercutir de manera grosa en la infraestructura de la ciudad, porque va a haber, hoy ya hay muchos departamentos vacíos. Nueva Córdoba, que es una área de la ciudad totalmente destinada a recibir estudiantes, hoy está con gran parte de las plazas vacías. Y entonces ahora el pueblo, ¿qué tiene que hacer para recibir a todos estos nuevos ciudadanos? Porque la pregunta es, programas necesarios de los pueblos de las sierras para progresar, bueno, pero sin perder, Sí. ¿no?, la identidad de pueblo, porque de golpe después se transforman como, bueno, en Buenos Aires capaz, en los pueblos cercanos, Cañuelas, ¿no? De golpe o Pilar, ¿no? Se transforman como en mini ciudades americanas Ujú. con los shopping y todo en un sector, pobreza y los barrios cerrados alrededor, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, qué deben hacer acá para que eso no les suceda? Eh, a ver, por empezar, la gran mayoría de los pueblos de Córdoba se vieron afectados por la decadencia de De los nuestro país años. en general. Entonces, ciudades mismas como Altagracia, vos las podés recorrer y ver lo que fue Altagracia en un momento, que una ciudad con una arquitectura italianizante, Mm. espectacular, y hoy son todas ruinas. Entonces, esto que le pasa a Altagracia le pasó a casi todos los pueblos. Eh, Creo que la manera de generar una, o no perder la identidad, en realidad es trabajar en cuál es la identidad del pueblo, y para eso, entendiendo que la gran mayoría de los pueblos tienen una vocación de servicio turístico, me parece que la arquitectura desde ese lugar puede ayudar mucho. Es decir, cuando visitamos ciudades en otros países es porque hay algo o ciudades o pueblos, se me ocurre en Italia, Mm. hay algo que los ata, que los une. Sí. Entonces, yo lo que propondría sería una normativa que regule, pero no desde un estilo, sino desde una materialidad. Por Mm. ejemplo, si vos vas a Cumbrecita o Villa General Belgrano, que son dos pueblos o ciudades que hoy tienen una identidad muy Turística. marcada, turística, está esa identidad marcada desde el estilo, un estilo que es como ya medio Disney, medio falso, Sí. porque, bueno, porque es como tratar de replicar una cosa que no es del lugar. Que ya no está más. Claro, que ya no está más. Ahora, si vos dijeras, de repente las construcciones tienen que ser con piedra, piedra del lugar, o piedra y madera, y una pendiente en la cubierta que está relacionada directamente al escurrimiento del agua y eventualmente hasta la nieve que suele pasar en Cumbrecita. O pueblos donde la paleta de colores es reducida, la paleta de materiales es reducida y no es el cambalache que se da en todo esto, lo vemos ahora en la ruta, una casa verde, una casa roja, etcétera. Eso creo que ayudaría a mantener una identidad de pueblo. Y dentro de tus obras trabajás mucho en las sierras. Sí, ¿Y sí, sí. cómo, con todo lo que acabas de decir, cómo tratás vos de producir tu propia obra con todos estos temas? Y bueno, ¿Cómo por lo ejemplo, vas nosotros tenemos manejando? varios proyectos desde acá del Dique Los Molinos hasta Cumbrecita, tenemos algunos que otros proyectos, y por lo general trabajamos con materiales que son de bajo mantenimiento. La mano de obra es cada vez menos especializada, entonces uno tiene que pensar en que los materiales tienen que ser rústicos, nobles al mismo tiempo, es decir, trabajar con piedra, trabajar con hormigón, eh, pensar justamente en una vejez digna de la obra. Eh, Principalmente eso me parece, como intentar producir arquitectura que no genere un contraste Y siempre tan... son viviendas, siempre te estás, o te vas diversificando. Y los encargos que tenemos en sierras de Córdoba por lo general son viviendas. A veces ¿Viviendas viendo permanentes o de veraneo? mira, ahora estamos haciendo recién las primeras viviendas permanentes, pero hasta hace unos años eran casi todas segunda vivienda. Por más que sea agrupada o individual, segunda vivienda. Durante todo el modo verano siempre hacían la misma pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la casa de veraneo y la casa de permanencia? ¿Cuál sentís que es la gran diferencia? ¿En qué sentido?
de cómo te lo propone el cliente o vos, ¿no? Vos sentís que hay una ¿Del diferencia, programa? sí, o de vivencia, de forma. Y me parece que la casa de fin de semana te permite trabajar un programa más plástico, ¿no? Que Bien, por ahí en una vivienda individual o permanente dentro de la ciudad hay cuestiones de relaciones en la familia que son un poco más, llamémosle, conservadoras. bien. En una vivienda de fin de semana uno se permite por ahí agrupar espacios, eso te permite flexibilizar un poquito más el programa, ¿no? Eh, Y hay más libertad formal o en ese sentido la gente te deja como poder llegar como a hacer más sus caprichos o no. mm, Bueno, creo que la casa tenga forma de flor, bueno. Y capaz que pero, en la casa no, la casa tiene que ser de chalea. no, es que esos no son nuestros clientes por lo general, pero nosotros intentamos que existan ciertas reglas de juego siempre, por más que estemos en la ciudad o estemos en la montaña, siempre parece como una historia que contar en una casa. Sí, Rara vez, creo que nunca intentamos irnos para el lado del capricho. bien. Y en ese sentido hay mucha docencia, hay mucha complicidad con los clientes, que termina siendo como una especie de socio barra amigo, a veces enemigo, a veces, pero, pero después terminamos siendo amigos nuevos, así que eh, sí, siempre hay algo que contar y esa narrativa es la que defiende las decisiones que se van tomando. Bueno, y por último, y si tenés que elegir un arquitecto cordobés, ¿a quién elegirías? Un arquitecto cordobés, Sí, de cualquier pero tiempo. ¿por qué? Para que la gente conozca un cordobés. Y creo que el Todo Díaz. El Todo Díaz, bueno, ¿Sí? ¿sabes quién es, no? Sí. Sí. El, Es lo único que aprendemos en Buenos Aires de listo. Córdoba. Y Roca. Y Roca. No, el Todo me parece que es un tipo, lo tuve profe el primer año de la Facu, entré a la Facu y para nosotros era como una especie de padre, abuelo que te transmitía la ¿Vos arquitectura sos de la Nacional o de la Católica? de la católica. Pero el Todo te transmitía la arquitectura desde un lugar 100% vivencial. No hablabas de forma, no hablabas de otra cosa que no sea cómo se vive en un espacio doméstico. Bien. Y en ese sentido, la verdad que es una persona muy humana, muy buena gente. Y Y bueno, entre sus edificios hay un periodo, hay una era, hay una forma, hay algo que te gusta de él sí, dentro de lógicamente, su lado como, como todos los arquitectos que han tenido una trayectoria tan grande. grande, tienen sus épocas, tienen sus ¿Y momentos. cuál elegís? Yo me quedo con una etapa del todo de edificios con estructuras de hormigón y unos herramientas de ladrillo que él Mm, prefabricaba y sí, es después verdad. montaba. Y ese orden y ese entendimiento de la construcción en altura como más serializado me gusta. Me parece Buenísimo. interesante. Bueno, ya terminó tu tiempo, así Bueno, que muchísimas gracias gracias. y nos veremos dentro de Nos vemos 15 en breve. minutos. Y ahora va a venir uno de Altagracia. Te tenés que sentar. Ahí va. Buenas. Sos de Altagracia. Altagraciense. ¿Cómo se Adoptado dice? por Altagraciense. Muy bien. Adoptado por Altagracia. Decí tu nombre, así la gente te conoce. Gonzalo Pagani. Sos Pagani. Y bueno, viniste acá caminando. Vine acá caminando. Llegué con mis pies. Bien. Sí, es lo que te decía. En Altagracia nada es lejos. No, todo cerca. Todo cerca. Y bueno, vos trabajás como con obras patrimoniales. Patrimoniales y urbanistas. Urbanista. Entonces te voy a preguntar sobre el Teatro Monumental. Que estoy enfrente yo. Estás al frente del teatro. Me voy a hospedar Sí. enfrente del teatro. Contanos algo del teatro. ¿De quién es? No sé de quién es. ¿Cómo que no Me sabes de cagá- quién es? Ahí me mataste con la pregunta. No sé de quién ¿No es. tiene autor? Sí, tiene Ah, autor. ok. Yo no. Yo soy el ignorante que no sé de quién es. Pero es una obra fantástica. Es muy ¿Pudiste linda. entrar al teatro? No, no entré. Es muy lindo. Es muy lindo el estilo arquitectónico y es muy linda la acústica que tiene el teatro. Por eso te pregunté si pudiste entrar. Estaría buenísimo que fueras. Dicen que se ilumina lindo en la noche. Sí. Ah. Me engañaron. La restauración del edificio está buena, la iluminación después hablamos. Ah, la voy a ver a la noche, después te pongo mensaje. Zafa. Bueno, Lo lindo del teatro es justamente la parte vivencial de los teatros. Sí. Siempre. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Entrar y es uno de los teatros con mejor acústica del país. Entonces, eso es lo que... porque vos a su vez trabajaste en otro teatro. En el Teatro San Martín de Córdoba.
¿Y Tuve cómo, un cómo- proceso de restauración del teatro. y cómo fue eso? Esa aventura. ¿Cómo fue esa aventura? Impresionante, fue un delirio mental. Teníamos 3 años para hacer la restauración, el proyecto y la restauración. Lo primero que hicimos es ir al Colón y empezar a preguntar cómo había sido ese proceso. Y nos dijeron, chicos, en 3 años es imposible. O sea, Bien. es un delirio. Pero bueno, tampoco fue tan imposible porque lo hicimos, pudimos. Pero fue sudor, sangre, sudor y lágrimas. Muy o sea, fue muy... el proyecto lo hicimos prácticamente en un año. Ya había empezado la obra y seguíamos con el proyecto. Entonces fue medio delirante. Estuvo bueno el desafío. Y tu primera pregunta es, una obra patrimonial de las sierras. Una obra patrimonial de la sierra. Bueno, ¿Hay? sí, hay. Ok. Lo primero que se me vino a la cabeza fue el conjunto jesuítico Patrimonio de la Humanidad, las estancias. ¿Es la que está acá en Altagracia? Están en todos lados. Son 5 Ok. estancias, que una está en Altagracia. Bueno, está la manzana jesuítica en Córdoba y a partir de ahí los 5 conjuntos. Hay uno de esos conjuntos que a mí me encanta, que es Candonga, Bien. que es una capilla muy chiquitita. Me gustan mucho las capillas rurales. Bien. Me ¿Es gustan- blanca? Es blanca, sí. Ok. Qué sé yo, creo que la escala del edificio rural y la simpleza tiene algo que no maneja la obra de gran escala, ¿no? Obviamente. Y ese en particular, Candonga, me encanta la implantación, el paisaje, me fascina. ¿Y dónde está? En Para ir a- Candonga. ¿Y En dónde es? Candonga, al norte de la provincia. Ah. A ver, ¿saben dónde es Candonga? ¿Me ayudan ahí Sí. los extranjeros? Cerca de la granja, Cerca de la caballos, granja. Para arriba. Bien. pasás del aeropuerto y salís. ¿Y qué tenés? ¿Qué es? ¿Iglesia? ¿Y el conjunto que tiene? Es una capilla. Es una capilla que quedó la capilla, nada más. Bien. Alrededor tenés un par de construcciones que sirven de sostén a la capilla, ¿no? Donde Y- podés comer, podés pasar el día. ¿Y todo entra ahí o son cosas más actuales? No, son cosas más actuales. Bien. Y la próxima es, ¿cómo defender el patrimonio de los pueblos ante el avance del negocio inmobiliario cordobés? ¿Cómo hacer para que esa capilla no la demuelan o se transforma tipo en un restaurante de Francis Yo Malman? cuando leí esa pregunta dije que complicada esa pregunta. Y lo primero creo que tenemos que partir de la base del patrimonio natural cordobés. Bien. Porque es lo primero que se destruye y después seguimos con el resto del patrimonio. Creo que es fundamental la aplicación de normativas. Voy a ir al patrimonio natural por lo que está pasando en el sur y por lo que pasó el año pasado en Córdoba, ¿no? A ver, Los incendios. Arrasamos con todo para construir. De hecho pasó algo en Carlos Paz. Una de las zonas de Carlos Paz donde está la Torre del Pato fue incendiada y el mes pasado, o en enero creo, ya habían cercado el terreno y había maquinaria, ya habían empezado a construir. Creo que es fundamental la aplicación de las leyes, porque las leyes están. O sea, la ley de bosques está y no se respeta. A ver, los organismos de control creo que ahí están fallando. Y ahí es donde entra la sociedad civil como contralor de lo que está pasando, ¿no? Que de hecho en los dos casos fue igual. Los vecinos empezaron a denunciar los incendios y en este caso también los vecinos mismos fueron los que denunciaron que estaban construyendo en el terreno. Entonces la aplicación de normativas. Un caso particular, me gusta siempre nombrar Altagracia, que creo que es una de las pocas ciudades de Argentina que tiene un código de patrimonio cultural. Bien. Nosotros tenemos, creo que, un poquito más de 350 obras inventariadas que son patrimoniales. En Altagracia. En ciudad. Altagracia. Sí, yo siempre digo, es un museo a cielo abierto de la historia arquitectónica. Tanto en viviendas, en iglesias, en todo. Vivienda, principalmente vivienda. Ah, mira qué bueno. Sí, sí. Que es lo que más en peligro siempre está. Sí. Entonces, creo que justamente las ordenanzas y normativas ayudan a la conservación de ese patrimonio. ¿Cuál es el tema? También es aplicar los organismos de control, porque acá, de hecho, ya hubo un caso que tiraron una vivienda patrimonial inventariada, y ahí está, que pidieron permiso y la municipalidad autorizó. Entonces, si vamos a hacer normativas para después no respetarlas, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero ¿Y por qué crees que el natural
¿Y dónde está el nivel del natural, arquitectónico? ¿Dónde está ahí natural y cultural. Sí, arquitectónico. ¿Cómo están ahí los layers? ¿Hay uno más arriba del otro? ¿Son Yo iguales? siempre creo que el natural está por encima. Soy arquitecto, ¿no? Acá me matan. Mi grupo me mata. Creo que el natural está por encima del arquitectónico desde el punto de vista de... De hecho, estamos hablando de las sierras y el sostén de las sierras es la naturaleza. Sí. Gran parte de la culpa de la pérdida de ese patrimonio también es culpa nuestra, de los arquitectos. Porque hacen la obra. Porque hacen la obra. Me van a tirar, me van a matar. Pero es verdad, tipo, no son verdureros. No. Tipo, no es que Y es- el que hace el incendio en Carlos Paz y que va a hacer el proyecto, Es un arquitecto. no es un verdurero. No es un No es un verdulero, es un arquitecto. Por eso, ni tampoco es médico ni es abogado. No, pero ahí está el tema de... De la matrícula. No, va más allá de la matrícula. No, bueno, porque siempre está el hecho, bueno, siempre hay otro que lo va a hacer, ¿no? Pero bueno, tranquilamente, Bueno, pero si siempre hay otro que lo va a hacer... pero está bueno que todos digan no, y el tipo diga, bueno, no hay, che, llamé a 20 y... Pero a ver, 20 ahí me dijeron también que está la no. cuestión. Si es siempre no, tampoco tiene mucho sentido. Yo creo mucho en... Ahora está de moda las APP, las asociaciones públicos-privadas. Entonces es sentarse con el privado. Yo represento a todo lo que es... yo trabajo con organismos públicos porque al hacer urbanismo... Vos sos el mala onda. Yo soy el mala onda. Entonces, me siento con el privado, che, a ver, negociemos. Y empecemos a ver cómo podemos hacer. Hoy, cuando vi la pregunta, lo primero que hice fue ir al dique Los Molinos Sí. y me fui a 20 años atrás a ver la realidad del dique Los Molinos 20 años atrás y ahora. Está rodeado hoy en día. Sí. Entonces también perder los accesos... El agua es un bien público que supuestamente todos tenemos que tener acceso a ese bien público. No las casas. Pero vos me estás rodeando con obra privada todo el lago, entonces voy perdiendo esa accesibilidad al bien público. Bien. Bueno, Y acá dice, justamente venimos, dice, infraestructura necesaria de los pueblos de las sierras y programas laborales sí, educativos necesarios para fortalecer la permanencia. Porque también está esto, van ¿no? de la mano. De hecho, que bueno, me voy a vivir a Altagracia o a Los Molinos y de golpe, bueno, el hospital lo tengo en Córdoba, el colegio lo tengo en Córdoba, las hamburgueserías están en Córdoba, el cine está en Córdoba. Va de la mano justamente, pero algo que pasó con ese boom demográfico de construcción en las sierras fue que se mejoraron justamente las infraestructuras. Tanto caminos como infraestructuras tecnológicas, yo tengo acceso a internet, tengo más acceso. Bien. Si bien queda por mejorar, es lo que decís vos, un hospital, yo me tengo que venir a Córdoba, pero eso pasa también en Buenos Aires, o sea, Sí. pasa en todos lados. Pero Hay no distintas debería de escalas. pasar. No, no debería, pero pasa. Creo que se mejoró muchísimo en cuanto a infraestructura. Igual hay algo ahí también que... Sí, incluso tenemos- estamos tan mal que incluso ciudadanos de Córdoba, ¿no? Capaz que tienen que viajar a Buenos Aires o de Sí. cualquier parte del país porque solamente el hospital italiano de Buenos Aires porque tiene Dios tal aparato. Dios atiende en Buenos Aires. Claro, por esa cuestión Sí. que el italiano justo tiene esa puta máquina ahí. Total. Sí, pero eso también son parte de los procesos de descentralización, que es medio una ilusorio y una mentira también, porque hay un proyecto de descentralización de país que nunca se dio. No. Nunca se dio. Entonces, es llevar a cabo, es gestionar básicamente. Es empezar a gestionar y decir, bueno, que a ellos es donde creo mucho en las asociaciones públicos-privadas. Porque si no escuchás al privado, el privado es el que maneja la economía y el privado, ahí están los proyectos económicos. Entonces, Sí. vos Estado empezás a negociar y tenés que negociar. No hay otra, no queda otra. Muy bien. Bueno, ya estamos casi con el ya estamos. límite de horario. ¿Y qué te puedo preguntar? Sigo debatiendo. Decime un arquitecto de Altagracia. ¿Hay? Acá tenemos al Pablito, acá nos está alojando Pablito Vicio. Bien. Sí, hay... Bueno, a mí el Pablito Vicio me gusta mucho y el Santi Tizot también. Sí, hoy estuve ahí con él hace un rato. Sí, me parecen interesantes. ¿Qué te gusta? ¿Una obra de Santiago Tizot y compañía? Bueno, En Altagracia, no en Córdoba. sí, acá nomás, en La Paisanita, El Refugio. Me parece un buen experimento arquitectónico. Es una vivienda de pequeña escala que hicieron con todo material reciclado. Bien. Fue una chacarita, buscaron un material y ahí hicieron algo interesante. Muy bien. Bueno, ahora te dejo y se va a acercar Luli Marcusi
ahí va a aparecer en cámara. Buenas. Hola. Hasta el momento no nos conocíamos. No. A ellos los conocía por cámara. A vos ni siquiera por cámara. No. Así que... Bueno, sos de Córdoba, ciudad de Córdoba. Sí. ¿Y cómo fue el acceso a Altagracia? ¿Cómo llegaste? En auto, ¿Y? manejando. Bien. ¿Sos de auto? Sí. ¿No te manejas en transporte público? Sí. No. En Es auto. Sí. Hay más autos en Córdoba, ¿no? Sí, No, sí, no, sí, no- no que se el manejan transporte más público que... no funciona muy bien. ¿No? creo. No. ¿Por qué? Y demora mucho, no te lleva directamente a lugares, o sea, siempre van al centro y del centro a otro lugar, no es que... No hay red. Claro, tal cual. Y para las sierras, ya que siempre se esparraman todos por las sierras, ahí los medios de transporte públicos también son como muy selectivos, como vine ahora el colectivito este medio exclusivo que va y viene, combi. Sí, es lo mismo, sigue funcionando. No hay tampoco una... No. Todo Es genera... todo auto, es más, hasta hay planes de infraestructura de ampliar la circunvalación para que entre más autos. Exactamente. Bien. Sí, pero después también cuando vine, viste que el aeropuerto acá, bueno, también tenés que venir en taxi y... Lo bueno es que es todo autopista, eso es genial. Sí. ¿Una vivienda contemporánea de las sierras? Una vivienda, bueno, hay No sea varias. tuya. No tengo ninguna en las sierras. Hay varias, pero si tengo que decir una, la de Nancer y Marquesio, Bien. al frente del Uritorco, Sí. Capilla del Monte. Mira qué bueno. ¿Por qué? ¿Por qué elegís? ¿Por qué? Por la simpleza, por cómo la resolvieron. Es una casa de piedra que está ubicada en el medio de la montaña Sí. y se lee como un muro perforado donde por dentro podés disfrutar la vista fantástica que tiene y por fuera se funde la montaña. Bien. Y ya que hablaste de Nancer, ¿qué te parece el bichito que hizo en Nueva Córdoba? El techo ondulado con la torre del Bicentenario. Y no estaría muy amante, pero está... Pero como elemento urbano, ¿cómo lo tomás? Y es muy icónico más que como uso, no sé si... Sí, porque le inventaron el registro nacional, ¿no? El archivo. Sí, como que capaz que no es tan amigable con el uso del diario, pero Bien. bueno, es icónico. Pero entonces la arquitectura que es más icónica o funcional. No, Ahí vos cómo funcional. estás. Para mí la arquitectura es del pueblo. Así que ya En con esa el elemento forma. icónico. No, vos sí, mirás para puede otro lado. ayudar, pero... Hoy pasé de vuelta. La primera vez que lo vi me había parecido como muy vertical. Viste que en las imágenes parece como más horizontal, ¿no? Sí. Y cuando pasé hoy de vuelta, la primera vez pasé por un lado, como vi del otro lado, y es como muy chiquitito, es muy vertical. Sí. Y llama mucho la atención que sea tan vertical. El perro se nos está metiendo en el medio. Y ¿cómo construir respetando el paisaje sin dañar a la naturaleza? Justo lo que hablábamos antes. Sí, ¿cómo construir? Bueno, a ver, desde Porque el eso, punto de viste, vista vos- de estrategia Sí. y de materiales constructivos, bueno, yo aplicaría, bueno, desde el punto de vista estratégico, aplicaría dos formas. Una es una vivienda sobre pilotes, donde la naturaleza sigue sucediendo y la arquitectura se desarrolla arriba. Y la otra donde la arquitectura utiliza el relieve como parte de la arquitectura. Bien. Por ejemplo, hay una casa de Guillermo Mendoza, el arquitecto, Sí. donde en el mismo terreno, que es una montaña, va socavando y va generando los cerramientos con muros de piedra y bueno, y se luce por fuera como si fuera un muro de contención del mismo relieve, pero por dentro se sucede la arquitectura. Claro, La verdad que es muy interesante. con una especie de cueva. Exactamente. Y respeta totalmente el paisaje del entorno. Yo vi varias casas tuyas que, bueno, vos trabajás mucho con el ladrillo, Sí, la he hecho como... ladrillo común. El común, no el visto. Sí, como... El común, De segunda. el que es el con los agujeritos. Sí. Y va generando como una especie de como... Bueno, la fachada es el cerámico. Sí. Y va generando algunas texturas y hasta creo que cambias como tenés Sí, unas entradas y unas de salidas. trabas, son diferentes trabas, sí. Sí. La misma traba que se repite, ¿no? Sí. Y siempre el ladrillo visto es el ladrillo canchero, ¿no? El fachero. Sí. ¿Por qué
vas al cerámico? ¿Es un recurso verdad que formal? fue- ¿Es una cuestión de presupuesto? Todo, ¿Estética? fue todo, fue un equilibrio de todo. Primero que era una casa que la querían hacer rápido, económica y que resuelva. Y bueno, yo lo fui llevando, digamos, para que le fui presentando y bueno, también fue una cuestión de costos y también porque la verdad es que era una traba tan irregular que no sabía cómo iba a quedar, la verdad. No sabía si la mano de obra le iba a poder hacer. Y dije, bueno, que sea irregular todo. Y en esa irregularidad que se vayan perdiendo las imperfecciones y que las mismas imperfecciones sean parte de la misma fachada. Bien. Esas eran las... Pero igual seguiste después porque son varias casas que tenés o es la misma con muchas fotos. con esa forma es una casa. Bueno, pero siempre trabajas con el ladrillo. Sí, sí, me gusta Después mucho. tenés ladrillo común. Ladrillo común, sí. Pero ¿por qué ladrillo y no...? Porque me parece un material muy noble. Cero mantenimiento, que hay mano de obra que le puede trabajar bien. ¿Por qué es tan importante que no haya mantenimiento? Y por lo menos los clientes con los que yo trabajo. Bueno, prefieren el no pero ¿cuál es mantenimiento. No, para mí también es muy importante que la arquitectura no tenga mantenimiento. O sea, que se luzca por sí misma. O sea, toda arquitectura Pero es tiene feo en un punto. Depende del punto de Porque- vista. Pero a mí, mientras más imperfecciones, me gusta más. Bueno, pero vos estás como mantenida, yo soy mantenida, tipo me baño. Sí, pero yo no estoy planchada, no estoy maquillada. No sé. Bueno, pero ¿entendés? Es como, ¿por qué esa falta de mantenimiento? ¿No es como una falta también como de cariño, como dejarla tan despojada? ¿O no lo Para tomás mí es así? al revés. El ¿Por cariño qué? es la esencia natural. Ok, bien. ¿Cómo generar tecnología y lenguaje contemporáneo usando materiales del entorno cercano? Claro, tipo no tipo siendo recio piano, ¿no? Tipo con Sí, el ladrillo visto, ¿no? Con la Con madera, la piedra. con la piedra. ¿Cómo puede ser Rogers? A ver, yo creo que no hay mucho que inventar. Yo creo que la tecnología te la dan los recursos del lugar y es volver a nuestros orígenes. O sea, Bien. arquitectura bioclimática. Y bueno, también, no sé, se pueden hacer sistemas constructivos. Para mí una forma que es perfecta para las sierras son los muros de encofrados de piedra del lugar que lo llenan con hormigón y van quedando hasta las mismas marcas de las tablas, del óxido, y eso hace que sea noble con el entorno también. Bien. Y el lenguaje para mí en las sierras se tiene que leer como un accidente geográfico, pero de naturaleza artificial que se pierde en la montaña, en el territorio. Bien. ¿Y cómo te imaginás dentro de 20 años? ¿Te imaginás tipo siendo arquitecto todavía? O sea, no, yo voy a tener una Viviendo en la verdulería. montaña, pelo blanco. ¿Pero te imaginás ya como arquitecta o pensás que algún día vas a seguir luchando o un día te vas a vencer? No. Sí, pero la verdad que últimamente me estoy tirando más por el rubro inmobiliario. Creo que hoy el inmobiliario tiene mucho poder. ¿A qué llamas inmobiliario? ¿Al negocio? Al negocio inmobiliario, a los desarrollistas. Bien. Y me gustaría intervenir en la parte urbana desde ese punto. ¿Un ejemplo? No, todavía no estoy. No he No, hecho pero nada, ¿qué es lo que fantaseás? llegar a este equilibrio del. De la concientización Claro, y el pero negocio. que también sea un negocio, tal cual. Pero abriéndoles, pero que para mí no es una cuestión claro, como vos decís, no es concientizar al desarrollista y educarlo más que nada. Sí, Porque prepararlo, no es- o como claro, que tenga ganas de hacer exactamente. algo Sí, valorable. pero yo creo que tienen ganas, nada más que no tienen las herramientas ni el conocimiento. Bien. Pero no son arquitectos también ellos, no son Hay muchos plomeros. No, hay muchos que no son arquitectos. La mayoría no son arquitectos. ¿No? Muchos ingenieros, sí. Bueno, pero hay gente que... Sí, preparada en otras cosas. Que está no 8 años que no ahí está bien ni sentado. mal. No sé, como Bien. que- Bueno, ahora que vengan los dos señores anteriores... Gracias. No, vos quedate acá sentada. Ya me- Bueno, ¿hay algo que entre los tres se repitieron o quisieran hablar de lo que han dicho? ¿O uno dijo algo del otro? ¿Es una pregunta? Sí, como... ¿O no? Eh, Mientras estoy buscando... a mí me interesó mucho lo que hablabas del patrimonio de las capillas de Córdoba. Sí. Ese es un tema, ¿Por un qué? tema interesante. Porque es una arquitectura que está en peligro de extinción, ¿no? Y es muy nuestra.
Si no se hacen los esfuerzos correspondientes para mantenerla, corre riesgo de desaparecer. Y la verdad que, como vos decías, el patrimonio no es solo el natural, sino que está, digamos, conteniendo a estos edificios, muchos jesuitas, que son obras de arquitectura bellas, Sí. o sea, tienen mucho que contar y son, digamos, obras de las cuales podemos aprender mucho todavía. ¿Y el resto de las 4 cómo se mantienen? Están todas bastante bien mantenidas. El tema es que Vengan más acá y se me corro, me pongo acá. Ahí está. Córdoba tiene una riqueza en arquitectura patrimonial, arquitectura religiosa, rural, que es impresionante. Tenemos muchísimas capillas rurales en muy mal estado, ¿no? Entonces ahí es donde creo que, como dice Manuel, ¿no? Sí. Necesitamos alguna política de recuperación o de contención de ese patrimonio. Es fantástico. De hecho, te vas por cualquier lado y te encontrás una capilla. Bien. Es muy bueno. Bueno, tenemos una nacional. Tegua fue recuperada el año pasado, pero volante año, y muy buen resultado en cuanto al proceso de restauración. Bueno, y una obra de arquitectura contemporánea de las sierras entre los 3, ¿cuál? Acá a mi colega Decidan una. Bueno, él dijo la Casa de Alarcia, No, la caballeriza. la Caballeriza. Sí. ¿Por dónde Me va? interesa. ¿Por dónde va lo contemporáneo por acá? ¿Qué sería lo contemporáneo por acá, chicos? ¿Lo A mí me gustó austero? mucho. O sea, ¿qué entendemos por arquitectura contemporánea? Sí, o cómo lo... ¿O qué valoramos? Claro, ¿cómo la ven? ¿Qué sería acá? ¿Como la falta de mantenimiento, la austeridad? ¿Cuáles serían las palabras? No, me parece, o me encantaría creer que hay una búsqueda común, por así decirlo, de nuestra generación, y estaría bueno que se pueda leer desde afuera. Capaz que nosotros, como estamos adentro, todavía no la podemos ver, o capaz que no existe, no lo sé. O capaz que se ve de acá a unos años en retrospectiva. Sin duda creo que hay búsquedas comunes desde el punto de vista a veces material o a veces formal o tecnológico, pero no te podría decir, porque hay muchos arquitectos a los cuales uno admira y sin embargo tienen maneras de hacer arquitectura totalmente diferentes. Por ejemplo, la obra de Marco, que es un arquitecto, digamos, para nosotros un referente. Rampula, para... Sí, Marco Rampula. Es muy diferente a la obra de otros arquitectos que trabajan en otros códigos, en otros lenguajes. Yo creo que algo que está bueno que dijeron los dos es justamente esto de la austeridad, del poco mantenimiento, que creo que, y más trabajando en las sierras, tenemos que ir por lo vernáculo y tratar de que la obra dialogue con lo natural y con el entorno. Y trabajando en patrimonio, Sí. a vos te viene bárbaro que la obra sea con poco mantenimiento en realidad. Fantástico. ¿Y eso pasaba antes? Tipo, ¿vos creés que las obras o jesuíticas ya estaban pensadas con una austeridad o no existían esos términos? No sé si estaba pensado, pero la calidad arquitectónica era distinta, era muy distinta. Las obras jesuíticas, de hecho, vos las ves y tienen 500 años y ahí están. Pero fíjate que podemos hacer un paralelismo entre la obra arquitectónica de las sierras, el ladrillo, la piedra, con la materialidad de jesuita. También uno tiene que ser consciente de qué momento histórico estábamos del país. O sea, es decir, tenemos una mano de obra que técnicamente se ha visto como disminuida, el presupuesto es cada vez menor en casi todos los niveles. También, digo, cuando uno habla del bajo mantenimiento apunta a eso. No estamos trabajando en un entorno donde hay tantos recursos. Entonces, bueno. Yo creo que haría un resumen de todo esto, digamos, de como arquitectura sustentable, que todos estamos en busca de lo mismo dentro de esta situación socioeconómica, en donde no la arquitectura sustentable como el muro verde, sino como el equilibrio entre el humano, la naturaleza y la parte económica. Y una necesidad básica de las sierras cordobesas que no está siendo atendida, ¿qué sienten que...? Y, a ver, falta mucha infraestructura, creo. No sé si
Pero me Yo parece creo que la carrera con la infraestructura va en camino. Yo creo que, no sé si es una necesidad básica de la sierra, sino un poco de lo que venía diciendo esto de se incendia y cosas. Creo que como arquitectos, como desarrollistas, es verdad que no todos son arquitectos, hay de todo ahí en el desarrollismo. Tenemos una falta con las políticas de uso de suelo. Nos tenemos que sentar y plantearnos realmente, decir, bueno, a ver, tengamos una regulación en el uso de suelo, porque como la hacemos, la deshacemos esa regulación. Entonces ahí creo que es una necesidad básica que nos la territorio, debemos. estás preocupado por el territorio. Es territorio y es arquitectura, eso impacta Sí, directamente obvio. en la arquitectura. Bien. ¿Y beneficios y contras de las viviendas permanentes de ciudades cordobeses acá? ¿Hay? Perdón, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo? Beneficios y contras. De las viviendas permanentes de ciudadanos cordobeses en pueblos. Sí. Para mí un beneficio es que están ubicadas siempre en lugares estratégicos. O sea, siempre están cubiertos del clima y al acceso de los servicios. Y contras, para mí faltan criterios de diseño. Sí. De diseño de materiales, de climaticidad. Bien. También un beneficio me parece de que la gente vuelva a vivir a los pueblos es justamente que no se vacíen los pueblos, ¿no? O sea, el éxodo del pueblo a la ciudad, si todo funciona como parecería que se va a dar. Como volverlos a recibir, bueno, vuelvan. Claro, exacto, entonces de repente los pueblos se van a volver a poblar, valga la redundancia, y entonces ser van a autosuficientes. empezar a tener recursos para justamente invertir en infraestructura, en ordenanzas, en normativas. Hoy, El colegio, ¿no? Que finalmente capaz que los colegios, los chicos Claro. queden Es en que los eso me pueblos. refería cuando yo te decía de infraestructura, o sea, al no haber escuelas, al no haber, prácticamente hay un cuartel de bomberos para toda la zona de Valle Calamuchita, o sea, no hay helicópteros que apagan los incendios, hay un montón de faltas, no hay cloacas, entonces, bueno, también obviamente eso hace que la gente migre a la ciudad en busca de oportunidades. Si de repente los pueblos se repueblan, puede cambiar Bueno, la cosa. son las 15, así que nos tenemos que despedir. Y ya llega la segunda mesa. Así Bueno, que gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós.